Muy buenas noches. Vamos a iniciar el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada, El Redentor. Seguimos entonces por este caminar por la historia con el académico Joel Sarman, que como siempre nos acompaña, guiándonos cada día en estos aconteceres de la historia. Hermano Joel, buenas noches. Buenas noches. Hermano Joel, ¿qué trabajaremos hoy entonces? Vamos a dirigirnos hacia la reforma en Inglaterra y hablar de Guillermo Tyndale, o no sé si le dicen William en español. William, sí, William en español. Muy bien, listo hermano Joel, entonces adelante. Muy bien. Hemos visto la reforma en Alemania, después fuimos a Suiza y estuvimos un poco en Francia. Ahora queremos mirar la reforma en Inglaterra y antes de hablar específicamente de los personajes, ¿qué podemos decir de la reforma en Inglaterra? Una cosa que podemos decir es que no tiene un protagonista sobresaliente como lo tienen otros países. La personalidad sobresaliente es el rey Enrique el VIII, pero él no es el héroe de la reforma inglesa. La personalidad más influyente es el de Thomas Cranmer, que fue un docente y todo lo opuesto a Enrique el VIII en su personalidad, pero él tampoco fue un héroe. Bueno, sí, al fin fue un mártir y sí murió heroicamente, pero no antes de negar su fe y luego arrepentirse. Detallar todas las personas y todas sus contribuciones también en la reforma en Inglaterra va a ser tedioso porque hay muchísimas. Es una reforma con muchas personalidades pequeñas. Entonces eso no es algo que vamos a hacer. También podemos decir de la reforma en Inglaterra que para realmente entender esta reforma tenemos que acumular muchos detalles. Y eso puede ser muy pesado en este medio. Vamos a buscar hacerlo en una forma diferente. Solemos querer historia sencilla y fácil que podamos aterrizar en nuestro contexto para sacarle provecho sin mayor esfuerzo. Pero es muy difícil hacer esto con la reforma inglesa. Otra cosa que a veces la gente hace es sensacionalizar los eventos y lo que sucedió. Pero debemos evitar también darles una sensacionaliza, algo así, sí, un sensacionalismo artificial. Entonces tenemos un reto en cuanto a la reforma inglesa. La reforma inglesa es de la que vienen los bautistas, así que por eso es importante también para nosotros. Las peculiaridades de este evento de la reforma inglesa nos dan los puritanos. De los puritanos obtenemos el impulso separatista y de los separatistas vienen los congregacionalistas, los independientes y al mismo tiempo llega el impulso bautista. Entonces eso es otra cosa de la reforma inglesa. La reforma inglesa también nos llevará adelante. El problema de los detalles y de las muchas personajes menores de este evento que es la reforma inglesa, es en parte debido a que las luchas se sostienen a través de mucho tiempo, a través de 2 siglos. Y entonces las peleas y lo que hacen, el impulso de reformar se demora más que en otros lados. Y así nos va a llevar hacia el siglo XVII para podernos salir eventualmente del siglo XVI, en el que hemos estado ya casi todo el año, creo. Todo esto llama la atención al lugar extraordinario, los 500 años que tiene este país en la historia del cristianismo, porque la verdad es que estudiar el cristianismo abarca mucho estudiar lo que es Inglaterra. Las Islas Británicas habían siempre tenido su influencia a través de los años en Europa, pero lo que hicieron Enrique el VII y su casa, que fue el papá de Enrique, obviamente el VIII, Enrique el VII y su casa, la casa de Tudor,
comenzó a colocar a esta parte tan remota de Europa como lo es Inglaterra y las Islas Británicas al centro de la historia. Y estos 2 siglos de la Reforma son también siglos de poner el fundamento para que en el siglo XIX Inglaterra llegaría a su máximo poder con un imperio mundial, un imperio consciente de ser cristiano y protestante que proyectó su religión al resto del mundo casi en el siglo XIX. Así que lo que estudiamos en la Reforma inglesa a veces es de muchos detalles, vamos a buscar evitarlo, a veces es de muchas personalidades, no vamos a hablar de todas ellas, pero recordemos que en la Reforma es muy importante para nosotros como bautistas y es muy importante también para la historia del mundo. Bueno, hasta ahí en cuanto a observaciones generales. Vamos a comenzar con William Tyndale, porque él es uno de los como más afuera de todo lo demás que sucede, pero también con una influencia muy importante en su país. No se sabe exactamente en qué fecha nació William Tyndale. Nos dan el 1492 al 1495. Pero el 1492 es una fecha fácil para recordar, ¿verdad? Es entonces que llega Colón al Nuevo Mundo. Y entonces Tyndale llega al mundo en esos años, cuando Colón está haciendo sus viajes y abriendo paso al Nuevo Mundo. En 1508, Tyndale llega a la Universidad de Oxford. En 1512 obtiene su pregrado. Y a lo mucho tiene ¿cuántos años? Tiene como 20 años, ¿verdad? Si nació en 1492. En 1515 obtiene una maestría y es ordenado, o sea, se vuelve un sacerdote. Pero lo que hace es no busca entrar a un monasterio. El hombre parece es independiente y toda la vida sabe a qué se quiere dedicar y realmente no busca dirección de otras personas, busca que lo apoyen en lo que él quiere hacer. En 1519 se cambia a la Universidad de Cambridge, la otra universidad de Inglaterra, y hace un doctorado, comienza un doctorado, pero no lo completa. Entonces ahí hay un hombre que es una inspiración para mí. Quizás yo a veces digo, no quiero completar este doctorado y puedo ser como William Tyndale, ¿verdad? Que nunca lo completó. Por un rato, él funciona como maestro privado en la casa de un hombre rico, que es muy común en este tiempo. Traduce ahí las obras de Erasmo y las obras de Isócrates. Isócrates, que fue, si no estoy mal, el que vino después de Platón en la academia y enseñó ahí cuando Platón se murió. Entonces, ese es un libro muy antiguo, el de Erasmo, él lo traduce del latín, y Sócrates creo que él lo está traduciendo de griego. Y esto demuestra que en Oxford, estudiando ahí, él aprendió los idiomas eruditos. Claro, bueno, sí, ahí es donde estuvo primero, y estudió los idiomas eruditos de su día, que son el latín y el griego, y los dominó, los aprendió muy bien. Estas traducciones que él hace dan a entender a los demás que él tiene una habilidad lingüística fuera de lo común. Y recordemos algo en estas traducciones de la historia de Inglaterra. Recordemos a Wycliffe del siglo XIV, 1330 al 84. Él quería estudiar la Biblia, que la iglesia se conformara más a las enseñanzas de la Biblia. Wycliffe sí tradujo. Me acuerdo que en la tertulia, cuando estuvimos hablando de él, alguien me preguntó que si él era traductor y yo dije que no, y me equivoqué en eso. Él sí tradujo. Él tradujo latín al inglés, porciones de la Biblia. No se sabe exactamente cuántas son él y cuántas sus seguidores, y nunca tradujo del original, solo del latín, pero sí tradujo porciones de la Biblia. Wycliffe, como
dijimos hace rato, fue un hombre de la universidad y muy filosófico en cuanto a lo que hizo. Sus seguidores no eran tan filosóficos ni tan eruditos, pero sí siguieron el impulso de traducir y enseñar la Biblia. Y se entregaron a ser como las órdenes mendicantes. Los seguidores de Wycliffe eran en una forma como las órdenes mendicantes. Eran predicadores, eran pobres, eran ambulantes, pero también eran perseguidos. Y las órdenes mendicantes no eran perseguidas, eran aprobadas. Las consecuencias de lo que sociales de lo que hace Wycliffe y lo que hacen después sus seguidores son temidas por las autoridades, y ellos son en alguna forma como una guerrilla. Están sembrando inquietud y están desestabilizando el control de los que tienen poder. O sea, no lo hacen por armas, pero lo hacen predicando, difundiendo enseñanza bíblica, y todo esto es corriente en el país de Inglaterra. Es un lugar extraordinario, diferente a los otros países, en el sentido que tienen esta extraña influencia de que quieren traducir la Biblia a su propio idioma y tienen quien lo haga y lo difunda. Y es un poco como Bohemia, donde estuvo en el siglo después de Wycliffe, estuvo Huss, influido por Wycliffe. Entonces, eso es en el pasado, eso es hace 200 años, y ya llega Tyndale y llega una situación en la que el movimiento legal de traducciones de la Biblia tiene tradición, es común, se hace. Esto tiene su riesgo, pero también tiene su aventura, tiene sus rutas y sus métodos, ¿sí? Hay gente que sabe hacerlo y tiene mercado. Tyndale no tiene que persuadir a la gente que busquen Biblias. Hay quienes desean una traducción de la Biblia en inglés. Tienen traducciones de baja calidad y buscan mejores traducciones, por más que sea eso ilegal. Y lo que Tyndale tiene es una gran habilidad con los idiomas. Creo que dominaba muy bien 7 idiomas. Él vive en un momento muy oportuno también para cultivar esa habilidad de los idiomas que él tiene. Lo que fue el Renacimiento y lo que le dio al estudio el humanismo fue un nuevo énfasis en las bellas letras. Y esto lleva a un florecer literario que incluye las traducciones a los idiomas comunes de los países europeos, aunque eso viene más lentamente, pero sí hay un florecer literario y un querer escribir bien y entender cómo es el idioma y un estudio más amplio de los idiomas. Y lo que Tyndale logra en ese tiempo en cuanto a sus traducciones al inglés, cambian para siempre nuestro idioma, el idioma del inglés. Influyen, moldean, abren posibilidades y preservan formas de expresión. Y la verdad, lo que Tyndale hizo fue solamente en cuanto al idioma del inglés. Él hizo mucho más, pero en cuanto al idioma es una cosa sorprendente. Lo que Tyndale en estos años forma es una determinación de dedicarse a la traducción como le sea posible. Él entiende, yo tengo estas habilidades, yo sé dominar muchos idiomas muy fácilmente, yo domino bien el inglés, voy a dedicarme a traducir la Biblia. Y lo busca hacer en Inglaterra con el obispo de Londres, un hombre que se llamaba Tunstall. Y en 1524 él fue a él y le dijo, oiga, apóyame, quiero traducir la Biblia. El obispo Tunstall le rechazó. Y lo que le tocó hacer a Tyndale es huir a Alemania. Le apoyó otra persona, le dio plata. Y este obispo Tunstall sabe que la imprenta será el fin del establecimiento en el que él vive y que tienen en Inglaterra. Y lo que va a buscar hacer es suprimir las publicaciones de los protestantes y las traducciones de la Biblia. Y va a jugar un
tener un lugar muy importante después en la vida de Tyndale, pero en este momento rechaza lo que Tyndale busca hacer. Y por eso Tyndale huye del país y sale a vivir en Alemania a ver si ahí logra hacer lo que busca, porque en Alemania está más avanzada la reforma en 1524. Tyndale encuentra un ayudante y ahí se dedica a traducir y a imprimir sus libros. Llega en un momento a Wittenberg durante estos años, que son años claves para la reforma en Wittenberg. ¿Sí? Él llega ahí, donde está Lutero y donde está Melanchthon y otros. Y creemos que ahí es donde él aprendió el hebreo, por fin. Él es influido mucho por el luteranismo y se ve en sus otros libros. Un texto, por ejemplo, que se pelea durante la Reforma es el de Lucas 16, 1 al 3. Es la parábola del mayordomo infiel. También le llaman la parábola del administrador astuto. Lo que pasa en la parábola es que lo van a despedir a este mayordomo por derrochar los bienes de su amo. Usa sus últimos días de empleo abusando los bienes de su amo para conseguirse otro puesto. Seguramente recuerdan esa parábola. Y el amo dice, lo elogió por ser astuto, más astuto que él. Y Cristo dice en el versículo 9 de Lucas 16, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciben en las moradas eternas. Los que vendían indulgencias podían usar ese texto para apoyar su práctica, ¿sí? Ganad amigos por rentas injustas, para que cuando éstas falten nos reciben en las moradas eternas y no tengáis que pasar tanto tiempo en el purgatorio. Lutero entonces quiere refutar esa interpretación arguyendo que la parábola enseña la justificación por sola fe. Y lo que hizo Tyndale es que también publicó un libro con el título Las riquezas injustas. En inglés se dice The Wicked Mammon, que es una expresión antigua. Y en este libro está haciendo el mismo argumento que hizo Lutero. De hecho, toma un sermón de Lutero y lo mete en su libro y expande sobre él. Lo traduce, lo expande y lo usa como parte de su libro. Y el argumento es que las obras son consecuencia de la sola fe, y no que las obras nos consiguen la salvación. Los que piensan que las obras nos obtendrán una morada son como el amo del siervo injusto. Y en el argumento de Tyndale no se puede interpretar completamente esa parábola sin considerar la opción del versículo 13, que no puede servir a dos amos. Entonces la interpretación es que este mayordomo infiel sigue sirviendo a su antiguo amo, o sea, o se sirve a sí mismo, o sirve al amo que lo elogia por robarle, y nosotros debemos entender quién es nuestro amo y servirle como él quiere. Este libro de las riquezas injustas, obviamente influido por Martín Lutero, se publicó en 1528 y fue el primer libro al que Tyndale le puso su nombre, o sea, no salió anónimamente, no salió sin título, sin autor, sino que dijo, esta es una publicación de William Tyndale. Y el resultado fue que él nunca más pudo regresar a su país, porque lo leyeron, dijeron, es luteranismo, y en ese momento el luteranismo nadie lo quería en Inglaterra, de los que tenían poder. Y quizás por este libro fue reconocido como el traductor del Nuevo Testamento que ya había publicado. Entonces vamos un poco atrás en el tiempo a hablar acerca del Nuevo Testamento. No sé si hasta ahí habrán... Sí, hermano. Hay una pregunta desde el WhatsApp que nos hace Carlos, pero creo que usted lo va a tomar. Es de qué textos hizo la traducción al inglés William Tyndale.
Sí, vamos a hablar de eso. Él tradujo el Nuevo Testamento completo y después tradujo el Pentateuco y creo que es en Salmos. No sé si algo más, pero no logró completar el Antiguo Testamento antes de que lo mataron. Sandra pregunta, ¿en qué relación, perdón, por qué utilizaba el texto de Lucas 9 para los que vendían No, indulgencias, para afirmar la venta de indulgencias? O sea, ¿por qué se utilizaba ese texto para apoyar la práctica de indulgencias? porque dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas faltan os reciban en las moradas eternas. Es decir, los ganadores de indulgencias dicen, mira, la riqueza, eso no es una buena obra. Quizás tú piensas que no sirva para nada, pero mira lo que dice Cristo acerca de lo que son las riquezas de este mundo, que con estas pueden ser recibidos en las moradas eternas. ¿Cómo se hace? Decían los vendedores de indulgencias, comprando indulgencias para salirse del purgatorio a través del lucro vil de este mundo, de las riquezas injustas. Muy bien, hermano, creo que Sandra nos está escribiendo. Ok. Dice, ¿cómo sería la interpretación correcta? Es una buena pregunta. Yo pienso y necesito estudiarlo porque y no me gusta comentar sobre nada sin estudiarlo. Y leí el libro de Tyndale, pero lo leí hace mucho, creo que en el verano, o sea, en agosto pasado, algo así, para entender bien. Y yo me olvido muy rápidamente de estas cosas. Pero vamos a intentarlo. Creo que lo que está sucediendo ahí es que el mayordomo infiel funciona según los principios de este mundo y por eso ha hecho las cosas mal, porque el mundo es destructor, ¿sí? Es autoservidor, se sirve a sí mismo y destruye las cosas y las malgasta por eso, no hace buen uso, pero es consistente con lo que es el amor de sí mismo, que es podemos decir el principio que gobierna al mundo. Y cuando el mayordomo infiel, sí, que ha malgastado las cosas de su amo, le dice el amo, bueno, deme cuentas para ya despedirlo, lo que hace el mayordomo infiel es seguir malgastando para que la gente a la que le deben a su amo, pues lo reciban, para que piensen bien de él y le den un lugar. Entonces el amo del mayordomo le dice, está bien hecho, porque pues, y lo elogia porque dice, pues, qué astucia, mira, así son las cosas en este mundo y uno hay que buscar cómo apoyarse a sí mismo. Y creo que Cristo está diciendo, ellos tienen consistente su principio, siguen consistentemente lo que creen. Y nos está hablando a nosotros los cristianos y no nos está diciendo hay que hacer trampa para entrar en el cielo, pero nos está diciendo hay que ser consistentes a nuestros principios, ¿sí? Nosotros debemos seguir a nuestro amo. Y lo que está diciendo Tyndale es que lo principal es confiar en Cristo, quien es nuestro amo, ¿sí? Y vivir confiando en Él. Y así, siendo salvos por fe en Él, porque estamos creyendo en Él, van a seguir de ahí las obras, que es otra cosa que Él enfatiza. No sé si eso tiene la claridad que a mí me gustaría darle, y ciertamente no tiene los detalles de la parábola que me gustaría examinar, pero creo que más o menos así es la explicación que da.
La última pregunta es, ¿cuál era la relación de Lutero con Tyndale? Supongo que se conocieron porque estuvieron en el mismo lugar y él estuvo ahí estudiando. Fue muy admirador de la traducción de Lutero, Tyndale, y no tienen, yo no sé alemán suficientemente como para leerlo y compararlo, pero entiendo que tienen afines en cuanto a como la filosofía de traducción. Muy bien, hermano. Si quiere, pues podemos hacer una pausa acá, ¿verdad, hermano? Sí, está bien, sí. Listo, hermanos. Entonces, en un momento ya regresamos con Tertulia Teológica.